Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar un problema típico de las áreas de abastecimiento, un desafío, quizá un viaje, que tiene que ver con el governance. Vamos a conversar con Rocío del Valle, gerente corporativa de abastecimiento de Primax, y con Cristóbal Avendaño, que tiene también una larga trayectoria en abastecimiento y hoy día está liderando las finanzas en Sealand Aquaculture. Bueno, hoy día la Procure Latam quiere abordar este tema. Típicamente, parte de nuestra historia es que las áreas de compra, tristemente, han estado postergadas en las compañías, han sido esta especie de patio trasero y con los años y con la profesionalización hemos logrado mostrar que somos áreas generadoras de valor, áreas que podemos generar una mirada estratégica y traer a la compañía decisiones, información y gestión que agregue valor y que se integre al resto de la operación, de manera de alinearnos con los indicadores y con la búsqueda de objetivos de la compañía. Y en ese sentido vamos a partir con algunas preguntas que yo les voy a ir haciendo a los dos y vamos con la primera. ¿Cuál es el síntoma más claro en la industria de que compra sigue siendo un centro de costo? Si nos pueden compartir alguna historia real, Rocío y Cristóbal, que grafique esto que todavía no son miradas como áreas estratégicas. Rocío. Ok, yo te diría que yo consideraría dos síntomas. El primero lo asocio cuando simplemente te piden que regularices la orden de compra. No te involucran para nada el proceso, el negocio ya está cerrado y te dicen simplemente colócala y tú trabajas como un ente transaccional administrativo, ¿no? Y lo otro es cuando ya lo negociaron, pero te dices a ver si me regateas el precio, es decir, me buscas un descuentito adicional para ver si consigo algo más para mis operaciones, ¿no? Yo creo que esos son los dos síntomas más grandes que tenemos nosotros para que nos vean como un centro de costos, ¿no? Eso es el típico síntoma de cuando las áreas de operación y de la ejecución del negocio toman este rol tradicional de negociar, probablemente con otros incentivos, continuidad operacional, trabajar con el de siempre. ¿Cómo lo has visto tú, Cristóbal? No, yo estoy de acuerdo con Rocío, tal vez sumarle algunas cosas un poco más estructurales que uno ve cuando entra a una nueva compañía y empieza a ver el perfil de repente de la gente que está. Muchas veces cuando tú te encuentras con una compañía que a lo mejor no tiene un perfil profesional correcto para la gente en compras, ya empiezas a tener luces un poco de cuál es el rol de esa estructura dentro de la organización. Y después empiezan a salir cosas, por ejemplo, contratos con proveedores que no conversan entre ellos, que no hay estructura, no hay directrices claras a nivel corporativo, ¿cachai? Muchas veces cuando el fondo, las compras están en las manos de los clientes internos, los contratos se hacen por temas administrativos, muchas veces porque lo pide el proveedor más que nosotros, y con un área un poquito más desarrollada ya existe una cierta expertise de la gente respecto a contratos. Aparte de eso... No me acuerdo lo que... Esto calza con lo que decía el CPO de Siemens post pandemia, que gracias a que él ya era parte de la mesa y dependía directamente del CEO, es que Siemens pudo reaccionar con la velocidad que pudo reaccionar en pandemia en categorías tan críticas como todo lo que tiene que ver con ventilación y todo ese tipo de insumos. Y vámonos a mirar un poco los KPI que hablan también de este empoderamiento que tiene el abastecimiento, donde históricamente el KPI más significativo de compras es el ahorro. Está bien, todos entendemos el ahorro como una métrica realmente relevante en lo que hacemos, pero ¿qué otras métricas usan sus departamentos para cuantificar el valor que aportan más allá del costo? Rocío. Mira, yo le sumaría al ahorro que negociamos al ahorro realmente ejecutado, ¿no? Al ahorro que tú ves con impacto directo en el EBITDA. O sea, esa parte sí es súper importante porque nosotros podemos negociar un montón de cosas y si los contratos no se usan, nuestros ahorros no se reflejan, ¿no? Entonces sí es importante que lo que nosotros negociemos agregue valor a la organización y la organización lo utilice para hacer mejor sus operaciones y eso lo reflejas perfectamente en el EBITDA, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Y el otro es el cumplimiento del presupuesto del usuario, ¿no? Una métrica súper importante es no solamente que tú vas con tus ahorros y los ahorros diseminados en diferentes categorías dentro de la organización, sino cómo haces que ese presupuesto del usuario se ejecute y vaya acorde con lo que él está trabajando. Entonces también te aseguras no solamente cumplir con tu métrica, sino cumplir con la métrica del usuario. Esas dos cosas me parecen súper relevantes en términos de generar valor y que se vea el valor y tu contribución a una área específica, ¿no? Y las otras cosas que yo veo que son súper importantes es el tema de la centralización, ¿no?
Eso es un indicador súper importante del valor porque dice de cada $100, cuántos dólares negocia el área de compras, y eso también implica el tamaño, la estructura y la madurez del área. Y el otro es la parte de la agilidad, es decir, qué tan rápido yo soy operando y cómo genero contratos a largo plazo que me permitan que mis usuarios utilicen esos contratos negociados y ellos puedan administrar de una forma más eficiente sus necesidades sin tener que tocarnos la puerta nuevamente para volver a renegociar algo que ya hicimos en el pasado, ¿no? Y yo agregaría, y perdóname Cristóbal, agrego y de ahí tú me sumas, siempre hay un tema de medición de las compras de bajo valor, que muchas veces están en cancha del usuario, el porcentaje también de las compras Maverick, que también son súper importantes, y el porcentaje de fraccionamiento, ¿no? Así nos medimos nosotros, ¿no? Hay un mundo mucho más allá del ahorro, lo que dice Rocío, está el ahorro propiamente tal, pero también está esto que decías de meterse en el negocio y ver el rendimiento y pensar en el EBITDA, no solamente el costo de cuánto es el valor unitario comprado de tal o cual categoría, sino también minimizar los consumos si es necesario y meterse también en el proceso. Asimismo, los lead time, la gestión de convenios para escalas de compra, el governance del área de abastecimiento, qué porcentaje estamos gobernando. Hoy día veíamos algunos estudios que hablan que en Estados Unidos es sobre el 80 y tanto %, en América Latina estamos en torno al 20 y tanto. En cuanto al governance del área de abastecimiento. Si nos remontamos 10 años para atrás, probablemente no llegábamos al 5%. Cristóbal, desde tu punto de vista, ¿qué podríamos agregar respecto de las metas? Me lo dejó difícil, Rocío, quedan pocas, pero yo te diría que depende mucho del estado de madurez que tenga la organización. Si estamos realmente en un proceso en el cual compra está luchando por salir del patio trasero. Efectivamente, lo que hay que buscar son KPIs que de alguna u otra forma muestren el valor que está agregando compras al ir saliendo. Entonces ahí se me ocurren, por ejemplo, algunos que nosotros hemos medido, que es la concentración de proveedores, cuántos proveedores distintos estamos metiendo anualmente, cuántos proveedores se están yendo porque los estamos sacando. Junto con eso, una buena evaluación de proveedores, que se evalúe no solamente la parte técnica, sino que la parte administrativa, legal, etcétera. Las compras Maverick también lo tenía. Y nivel de servicio, que también muchas veces es difícil cuantificar en el EBITDA cuando tú estás teniendo continuamente quiebres de inventario en bodegas o la planta está parando porque no tiene las compras a tiempo. Pero sí es una medida que sí o sí, yo creo que hay que considerarla, ver si es que le estáis cumpliendo al cliente como partner interno y ver también si le estás cumpliendo al gobierno corporativo, que muchas veces busca algo distinto que al cliente directo. El cliente directo busca rapidez, el gobierno corporativo te va a buscar ahorro, eficiencia, va a buscar un proveedor que ojalá sea sostenible en el largo plazo, etc. Eso yo creo que es un poco para complementar. Como los gobiernos corporativos lo que están buscando muchas veces es transparencia, el debido proceso, la sostenibilidad, la reducción de riesgo, y encontramos dos paradigmas típicamente o más predominantes en las organizaciones. Organizaciones que tienen un paradigma mucho más operacional, donde también ahí las cadenas de suministro tienden a depender de supply chain o de operaciones, y otras que son más financieras, más enfocadas al costo. Entonces también va a depender de aquello. Ahora les hago una pregunta respecto de cuando estás en un bajo grado de governance o en un bajo grado de madurez corporativa. Para empezar a conquistar espacios, ¿por dónde partir? ¿Cuál es el primer hito? Típicamente, lo que uno observa, somos regularizadores, luego pasamos, si usamos una lógica de matriz de Kraljic, al cuadrante inferior izquierdo del tailspend, pero en realidad el valor que podemos generar está principalmente en las categorías de gasto más relevantes, las apalancadas. Entonces, ¿cómo generamos esa confianza y ganamos ese espacio? ¿Qué piensas de esto? No, mira, yo creo que primero hay que buscar un sponsor clave dentro de la organización. Y para eso es fundamental darle sentido de urgencia o mostrar los beneficios que puede traer esto. Y ese sponsor muchas veces es el gerente general, es el directorio, porque de ahí tiene que empezar esto hacia abajo. El que esté responsable de compras dentro de la organización va a tener que tener un poco la piel fuerte o cuera de chancho, como decimos acá en Chile, porque efectivamente uno empieza quitando atribuciones que tienen el resto de la área, pero eso se facilita mucho si tienes un buen sponsor arriba. Entonces lo primero yo te diría, buscar un buen sponsor, buscar métricas y planificar bien la llegada a compra. Y dentro de esa planificación hay dos formas de agregar valor, yo creo. Primero, o sea, hay muchas más, pero fundamentalmente dos. Primero, buscar una negociación clave, que es donde tú vas a agotar tus balas y vas a decir, en esta negociación yo quiero entrar, me las voy a jugar todas y quiero ver de qué forma, y mostrarle al mundo de qué formas compra va a agregar valor.
Y bajo ese entendimiento hay que ver con qué área y quién es mi cliente usuario y quién es ese sponsor de esa área. Por ejemplo, en producción y mantenimiento, muchas veces tu cliente interno, quien te va a acompañar a la negociación, busca algo distinto que el gerente de mantenimiento, que es quien tú tienes que pedirle ayuda en ese sentido. Y en ese sentido, ¿te recuerdas alguna historia, algún caso, Cristóbal y Rocío, lo dejo para los dos, donde hayan obtenido esa primera muestra de mostrar valor, ese pedir permiso y generar un resultado que tuviera como un over delivery? Sí, mira, a mí me pasó hace poco en una negociación que tuvimos, a ver, con contexto, parte de una naviera. Las naves, cuando andan navegando, tienen poco tiempo para hacerle mantenimiento, porque en el fondo cuando recalan a un puerto tienes un par de horas para arreglar lo que puedes arreglar y después seguir. Y bajo esa perspectiva siempre el cliente interno lo que busca es rapidez, eficiencia y tener un proveedor que pueda llamar y que esté en el puerto a los 15 minutos, ojalá. Y siempre era siempre el mismo proveedor, porque es que en definitiva quien está disponible y quien después te va a cobrar lo que él quiere. Y muchas veces esas compras no tienes de dónde cotizar antes, sino que después te dicen, mira, abrí el motor y esto eran las cosas que estaban malas. Entonces, por un lado, el cliente interno busca rapidez, eficiencia, pero por otra parte, el gerente de mantenimiento va a buscar ahorro, va a buscar tener un proveedor confiable y que ojalá esa nave no pare en las próximas 2 semanas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde compras de repente, se la ingenia, intenta buscar proveedores en otros lugares y busca 2 cosas. Busca un proveedor ágil y útil, o sea, que esté disponible, pero también busca a alguien que te cobre justo. Entonces, luego de eso, el desafío es intentar ver las mantenciones que son más frecuentes y buscar un listado de tarifas. Tal vez buscar un proveedor que te cobre por hora disponible o por hora que esté trabajando. Y ahí tiene un ejemplo de cómo se rompe un paradigma, de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo tener otros proveedores porque este es el único que me responde, ¿cierto? Y lo otro, no hay nadie más, a pasar a otra perspectiva de decir, mira, ¿sabéis que yo soy esta compañía? Mi operación funciona de esta forma y yo necesito un proveedor que tenga estas características. Luego el proveedor puede buscar la forma de poder atenderte, siempre y cuando tú le muestres la perspectiva y le muestres el diseño de tu operación antes de. Clarísimo. Eso. Rocío, ¿qué nos podrías complementar o qué historia recuerdas tú donde pudimos darle validez a ese área de abastecimiento? Mira, mi historia es un poquito distinta a la de Cristóbal, y lo que dijo él al principio del sponsor, eso es clave, pero adicionalmente déjame complementar esa parte y de ahí te cuento cómo me ha ido en esta organización. Y yo no solamente me quedaría en el sponsor, sino que me quedaría también en todos los reportes del gerente general. Yo no soy segunda línea de reporte, yo soy tercera línea de reporte. Entonces era súper importante que mis grandes usuarios fueran mis mejores aliados, ¿no? Entonces había que estar ahí muy de cerca con ellos. Lo otro que considero súper importante es tener clara la transaccionalidad, porque en verdad cuando entré a Primax lo primero que me dijeron es, oye, quítame el ruido, no quiero escuchar más de compras, ¿no? Entonces también cómo segmentas y agilizas esa parte. Entonces ahí creo que es importante es entender la transaccionalidad, segmentar rápidamente y decir, ok, yo no puedo abarcar todo, no puedo negociar todo para generar valor. Entonces me compro ciertas batallas y las batallas hacia arriba, no las batallas abajo, ¿no? Entonces quitas algunas cosas, se las entregas al usuario y tomas otras batallas para poder salir a negociar, y lo que haces es simplificar completamente los procesos, flexibilizas absolutamente todo para que nadie diga compras, que esa palabra sea como tabú, ¿me entiendes? Y cuando ya nadie habla de eso, empiezas a subir y a mostrar todo el proceso de transformación, ¿no? Eso es lo que a mí me ha resultado en esta organización cuando segmentamos, y automáticamente lo que hicimos fue poner gente especialista en categorías y salimos a matar, ¿no? En cada una de las categorías y mostrar todos los resultados que estamos haciendo. Yo no me fui como Cristóbal con una sola operación, sino que abarcamos el todo porque el ruido realmente era muy complicado y para que me pudieran creer tenía que bajar ese ruido. Es increíble lo que dices, que cómo ha evolucionado las distintas áreas de abastecimiento en la gestión por categorías. Hoy día es el nuevo piso, el piso que se necesita para tener este governance, tener realmente especialistas. Claro. Ahí para complementar, Felipe, muchas veces el problema, y a donde yo enfoqué un poco mi respuesta, es que hay que vender el área de compras antes de tener los categorías. Entonces, obviamente el consejo inicial es ojalá hacer una estrategia y abarcar todo, pero ¿qué pasa si tiene un gobierno corporativo que no entiende lo que podría ser compra? Es decir, mira, esta es mi negociación, mis 2 negociaciones,
pero si me das carne, me das herramientas para poder abarcar a todo, puedo llegar a tener este resultado que ya logré. Entonces, eso como complemento. Sponsors, gestión por categoría, elegir las batallas y mostrar resultados.